Entonces el problema menciona, dado el sistema, seno de x más y menos y Euler a la x igual a 0. Y la otra ecuación, x al cuadrado menos y menos 2 igual a 0, nos piden 3 ítems. Efectuar 3 iteraciones con el método de Newton-Raphson generalizado. Efectuar 3 iteraciones con el método de Newton-Raphson en una variable. Y estimar el error e indicar qué aproximación es mejor. Ya, esto con los métodos que están aquí. Newton-Raphson en una variable sería x sub k más 1 es igual a x sub k menos f partido por f', evaluada en f sub k. Mientras que el Newton-Raphson generalizado nos dice que x sub k, pero en modo matriz o en modo vector, es igual a x sub k, vector, más el jacobiano, a la inversa, evaluada en x sub k, por la negativa, por el negativo de las funciones evaluadas en x sub k. Ya, entonces, como solución, al ítem A, nosotros tenemos que efectuar 3 iteraciones. ¿Ya? Para obtener estas 3 iteraciones necesitamos nosotros que evaluar el x sub k, el jacobiano y la función en un x sub 0. Como no lo tenemos, lo buscamos graficando. Si fuese fácil graficar las funciones, en este caso seno de x más y menos y por Euler a la x es igual a 0, es muy difícil de graficar, y x al cuadrado menos y menos 2 es igual a 0 es un poquito más sencilla, pero no es tampoco trivial. Entonces se recomienda hacer lo que voy a hacer a continuación, que sería efectuar el método en una variable, Newton-Raphson en una variable, para poder obtener así el x y el y aproximado que necesitaremos para el método de Newton-Raphson generalizado. Por lo tanto, tenemos entonces el sistema seno de x más y menos y por Euler a la x igual a 0. Y también tenemos la otra ecuación, x al cuadrado menos y menos 2 es igual a 0. Entonces, obteniendo este sistema, nos damos cuenta que podemos hacer la despeje de cualquiera de las dos variables, de x o de y, en cualquiera de las dos ecuaciones. Pero en este caso es mucho más sencillo despejar y del segundo, ¿ya? De la segunda ecuación. Por lo tanto, voy a correr esto un poquito. Dice, despejando y de la segunda ecuación obtenemos x cuadrado menos 2 es igual a y, ¿verdad? Cambiamos el y que está negativo, lo cambiamos positivo para allá. Por lo tanto nos quedaría que y es igual a x al cuadrado menos 2. Ahora simplemente reemplazando en 1 se obtiene f de x, porque eso era lo que queríamos. Queríamos obtener una función en una variable para hacer el Newton-Raphson en una variable, y reemplazamos en la primera ecuación seno de x más x al cuadrado menos 2, lo que era y ahora va a ser x cuadrado menos 2 menos x cuadrado menos 2 por Euler a la x. Y este va a ser nuestro f de x que vamos a trabajar para el Newton-Raphson en una variable. Voy a escribir acá entonces la derivada, que es lo que necesitamos nosotros, para f de x sería simplemente la derivada la derivada del seno es coseno por la derivada, esto es regla de la cadena, por la derivada del argumento, que sería 1 más 2x. Por lo tanto, para que quede más bonito lo voy a hacer al tiro. 1 más 2x
por el coseno de, porque estamos ahora derivando la trigonométrica, de x más x al cuadrado menos 2. Y ahora la derivada de esto, ¿ya? Esta es una derivada que tal vez los pueda complicar, pero es sencilla. El signo negativo sigue afuera. Entonces, la derivada del primero, porque aquí tenemos una multiplicación de derivadas, o sea, perdón, de funciones. Tenemos la derivada del primero, sería 2x por el segundo sin derivar, que doblará la x, menos, sigue, pues, debería ser más, pero como hay un menos adelante, lo cambiamos al tiro. Menos la derivada del segundo, sería Euler a la x, por el primero sin derivar, que sería lo mismo. X al cuadrado menos 2 por Euler a la x. Y eso nos quedaría la derivada de la función f de x. Luego entonces, reemplazando en... voy a ir haciéndolo súper lento para que se vaya entendiendo. Reemplazando entonces en Newton-Raphson en una variable, acá. Newton-Raphson en una variable, vamos a obtener x sub 0, perdón, x sub k más 1 es igual a x sub k menos, en este caso sería la función. Voy a escribir el denominador primero para que quede más bonito estéticamente hablando. Nos quedaría 1 más 2x sub k por el coseno de x sub k más x sub k al cuadrado menos 2 menos 2x sub k por Euler a la x sub k menos x sub k al cuadrado menos 2 por Euler a la x sub k. Y todo esto divide... Vamos a ver acá. Todo divide, me quedo súper chueco, pero no se nota. Divide a la función seno de x sub k más x sub k al cuadrado menos 2 menos x sub k al cuadrado menos 2 por Euler a la x sub k. ¿Ya? Esto sería entonces el método de Newton-Raphson en una variable. X sub k menos la función partido por la derivada de la función. Ya, ¿qué se hace ahora? Tenemos entonces la función por teorema de Bolzano. Recordar que el teorema de Bolzano siempre antes de cualquier método se utiliza para corroborar que existe una solución dentro de un intervalo que a nosotros nos están imponiendo o nos están aconsejando. En este caso no tenemos lamentablemente no tenemos ningún intervalo. Intervalo. Ya, la cuestión es que no tenemos ninguno, entonces vamos a jugar simplemente con, no sé, valores, ¿ya? Vamos a elegir entonces primeramente un intervalo extremadamente grande, cosa de que se compruebe, por ejemplo, que existe una solución. Puede que no exista, está claro, pero hay que simplemente jugar. Si no tenemos tiempo para, comillas, jugar con un intervalo, vamos a nosotros en la calculadora, sobre todo la calculadora Ploma, la Casio Ploma, existe la posibilidad de hacer una tabla con la función. Entonces ahí nos vamos a ir dando valores entre, no sé, pues entre 0 y 10, por ejemplo, con un salto, step, la calculadora lo pide en inglés, step es salto, de 0,2, 0,3, como a ustedes se le haga simple. Si hay, por ejemplo, un intervalo entre 0 y 20, un saltito de 0,2, te van a dar 10 valores y entre medio de esos 10 valores tal vez puede haber un cambio de signo. Nosotros lo que queremos comprobar es el cambio de signo para poder elegir un intervalo que nos sirva, ¿ya? Si es muy grande tal vez el intervalo, por ejemplo, entre 0 y 100, podríamos darle un salto, un step de 0,5 o de 1 simplemente ahí para que vayamos viendo dónde podría existir el cambio de signo, que es lo que nosotros queremos encontrar, el cambio de signo. Entonces acá vamos a elegir un intervalo, por ejemplo, menos 50, 0. Acá vamos a elegir otro
Voy a dejar de decir la palabra intervalo porque suena rara ya. Menos 20, 20. Y por último, un tramo que sea entre menos 10 y 10. Ya, ¿por qué? ¿Por qué estos tramos tan extraños? Así como, ¿por qué? ¿Por qué se eligieron estos tramos? Porque son trigonométricas. Se sabe que vamos a obtener infinitas soluciones dentro del eje X. Y el tema es nosotros encontrar cuáles, no sé, podríamos elegir acá el intervalo que tenga menos 20 20 tal vez y la menor raíz positiva, por ejemplo, o la mayor raíz negativa, que sería para el lado del menos, por el lado izquierdo del cero, la menor raíz positiva sería mayor que cero, etcétera. Entonces comprobamos acá f en 0 y f en 100, f en menos 50 y f en 0, f en menos 20 y f en 20, y f en menos 10, f en 10. Vamos a comprobar cuál de todas nos da menor a 0. Ya entonces, comprobando f de 0 y f de 100, f de 0 nos da positivo, mientras que f en 100 nos da negativo. F en menos 50 nos da negativo y comprobamos que en f en 0 nos da positivo. Es simplemente evaluar el valor de menos 50 en seno de x más x al cuadrado menos 2 menos x al cuadrado menos 2 por Euler a la x, la función f de x que no habíamos definido anteriormente. Luego f de menos 20 nos da positivo y este nos da negativo. Casi pongo positivo. Y f de menos 10 nos da positivo y acá nos da negativo. Por lo tanto, si multiplicamos f en 0 por f en 100, esto nos da un valor menor a 0. Nos dio negativo simplemente. Multiplicándola también nos da negativo, más por menos menos, más por menos menos, más por menos menos. Por lo tanto, cualquiera de los intervalos que nos acá quisimos evaluar o inspeccionar nos va a servir. ¿Qué se hace a continuación? Yo voy a elegir el intervalo entre, no sé, entre 0 y 100 o entre menos 10 y 10 y puedo elegir cualquier valor entre medio de esos extremos. En este caso voy a elegir 5. ¿Por qué? Porque se me dio la gana, porque 5 se encuentra entre 0 y 100, 5 se encuentra entre menos 20 y 20, 5 se encuentra entre menos 10 y 10. Ustedes pueden elegir el valor, por ejemplo, entre este intervalo podrían elegir el valor del medio. Entre este intervalo podrían elegir el menos 25, aquí podrían elegir el 0 y aquí podrían elegir el 0, siempre y cuando no se les indetermine, ¿ya? Si se les indetermina, súmenle 0,1 o súmenle 1, ¿ya? Siempre y cuando no se indetermine, es un valor que les serviría, ¿ya? Entonces, x0, o sea, sí, x0 es igual a 5, nos daría el valor f de x, lo reemplazamos cuando x es igual a 0, cuando x sub 0 es igual a 5, x sub 1 nos daría, ya, entonces, recordar siempre, acá, a ver, vamos a ver si es que se nota bien, ahí, ya, ahí arriba, pucha, ya, aquí vamos a limpiar la calculadora. ¿Cómo se limpia la calculadora? Ahí se ve bien. La calculadora se limpia con Shift Mode Clear. ¿Ya? Aquí para el Shift sirve para seleccionar lo que está amarillo. Arriba de cada tecla hay cosas amarillas, rojas y verdes. ¿Ya? Para considerar lo que está en amarillo arriba de cada tecla vamos a apretar Shift, ya, Shift Mode, que sería Clear. Y aquí vamos a limpiar todo, por lo tanto vamos a poner 3.
resetear todo, sí, póngale que sí, sin miedo. No significa que sea formatear la calculadora y no va a reconocer los números, simplemente se va a resetear todo, va a eliminar todo lo que tenía en la memoria. Si ustedes, por ejemplo, hacen un ejercicio y luego pasan al ejercicio número 2, tal vez tenga guardada en la memoria números que anteriormente guardaron como A o como B o como X e Y. Lo mejor es resetear toda la calculadora, eliminar toda la memoria y trabajar desde cero, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros tenemos el método descrito como x sub k más 1 es igual a x sub k, ya. Nos dimos entonces nosotros... Enfoca. Aclárate. Ya, ahí está. Nos dimos nosotros entonces 5. Ya, pero lo primero, ¿qué estamos trabajando? Funciones trigonométricas. Y estamos trabajando con funciones trigonométricas, ¿ya? Tenemos que ir mode, apretarlo 4 veces. Ya lo apreté una vez, 2, 3, 4 y radianes. Radianes, nosotros trabajamos con radianes. Ahí sí, po. Ya, entonces vamos a, ya la dejamos con radianes, ahí arriba dice R, no dice D, dice R. Y vamos a escribir entonces 5 igual. Y nos queda entonces guardada la tecla ANS como 5, ¿ya? Que era lo que nos habíamos definido anteriormente como x sub 0. Este x sub 0 ya pasó a la historia, vamos a calcular nosotros el x sub 1. Aquí lamentablemente yo me quise adelantar, pero era simplemente anotar, se me olvidó que también hay que enseñar el paso a paso. A la calculadora se le ingresa de la siguiente manera. Esta es la calculadora más compleja que existe porque no tiene la barrita ahí arriba que muestra todo como fracciones y cosas así, un panel más grande. Vamos a hacerlo entonces como la manera más compleja. Vamos a anotar x sub k, que sería x sub 0, ans. Y vamos a anotar todo esto, todo este método, haga la calculadora. ¿Cómo? Menos paréntesis, seno, paréntesis, ans al cuadrado, no, ans solito, más ans al cuadrado, menos 2, paréntesis, cerramos, menos, abrimos paréntesis, ans al cuadrado, menos 2, cerramos paréntesis, vamos acá, ¿ya? Sin necesidad de poner por, para no ocupar tanto, porque la calculadora también tiene un límite de caracteres. Vamos a Shift E. Acá, Shift logaritmo natural, si se fijan bien, acá arribita dice Euler a la X, ¿ya? Entonces, Shift E, ahí. Y esto ya asume que después de la E viene un número. Si ustedes no ponen nada, si cierran paréntesis, les va a tirar error, porque no va a haber ningún número adelante. Entonces, Shift ANS. ¿Por qué? Porque nosotros queremos elevarlo al ANS, que es el anterior. Cerramos paréntesis y ahora vamos a empezar con el denominador. Dividido, abrimos paréntesis y abrimos de nuevo paréntesis. ¿Ya? Porque este paréntesis se abre para el denominador, pero este paréntesis se abre para el 1 más 2, más 2x sub k. Entonces sería 1 más 2 ans, ya solito. Cerramos este paréntesis, ¿ya? Y ahora multiplicamos por coseno de, todo de nuevo, ans más ans al cuadrado menos 2. Cerramos el paréntesis, vamos acá, vamos. Menos 2 por ans, ya, por el x sub k, por Euler, Shift E, elevado a ans, menos, vamos acá, paréntesis, ans al cuadrado, menos 2, cerramos el paréntesis, por Euler a la ans, y cerramos paréntesis, cerramos el denominador. Y ahora es igual. Ya veo, me dio un número diferente a 4,30. Ya, excelente. Nos da el número entonces 4,30, 45, etcétera, etcétera. Voy a pausar. Ya nos dio 4,30, 45, 89, 0,92.
Y ahora, para anotar el x sub 2, simplemente igual, x sub 2 nos da 3,64. 64, 89, 09, 89, 09, 53, igual x sub 3 es igual a 3,047, 086, 228. Y lo vamos a dejar hasta x sub 3 por el simple hecho de que en el ejercicio, en la prueba, nos decía que llegáramos a la tercera iteración. Pero yo igual me la voy a jugar y vamos a llegar hasta la iteración anterior a la que se me empieza a repetir. ¿Ya? Entonces sería x sub 4, x sub 5, x sub 6, dense cuenta que 1,688 todavía, x sub 7, 1,5359, x sub 8, 1,4941, x sub 9, me la voy a jugar y voy a decir que a la décima iteración sería la respuesta, 1,49, 0,94, 0,94, 58, 0,9. Ya no la he tocado. Vamos a apretar de nuevo x sub 10. Sería 1,49, 1,49, 0,92, 77, 32. Y vamos a la undécima, a la iteración 11, y nos da lo mismo. X sub 11 es igual a lo mismo que x sub 10 y por lo tanto la iteración x sub 12, 13, 14, etc. van a ser la misma. Ya, entonces obtuvimos que la mejor aproximación para x, se da en x sub 10, que sería 1, se ve todo, ¿cierto? Sí. 1,490927732. Anoté la novena y la décima simplemente porque podríamos ver después el error relativo, los dígitos significativos, etcétera, etcétera. ¿Se ve bien? Sí. Pero a nosotros nos piden la segunda y tercera iteración. La tercera iteración. Así que si queremos calcular los dígitos significativos, el error relativo, tenemos que ver la iteración 3 y la iteración 2. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, como nos estaban pidiendo simplemente la iteración 3, ahora queremos, porque ya esa es la mejor respuesta posible desde un valor x sub 0 igual a 5, ¿ya? Ahora queremos, porque nosotros tenemos un sistema de ecuaciones, queremos saber, perdón, no puedo hacer dos cosas a la vez, ya queremos saber, ¿ya? Queremos saber el valor de y. Eso les estaba comentando, que tenemos un sistema de ecuaciones, por lo tanto queremos saber el valor de y. ¿Pero qué valor? El valor de y. El valor de y se va a dar para porque nosotros vamos a trabajar con y sub 3. Nos están pidiendo el x sub 3 y el y sub 3. Así que en este caso, como anteriormente habíamos dicho, acá x al cuadrado menos 2 es igual a y, por lo tanto y sub 3 es x sub 3 al cuadrado menos 2. Entonces, acá simplemente vemos que, ahí sí, se ve, 3,047, 086, 228 al cuadrado menos 2 nos da, nunca enfocó. Ya, pero eso, a ver, ahí está.
3,047. Anoté este valor, lo elevé al cuadrado y le puse y le resté 2. Por lo tanto, I sub 3 sería 7,28473448,1. Ahí eso sería. Finalmente, por lo tanto, por Newton-Raphson en una variable, nos quedaría que x y sub 3, ya anotémoslo de esa manera, nos quedaría 3,047,086,228 y abajito nos quedaría 7,2847,34,481. Y eso ya sin querer hicimos el B, la parte B. Eso es un dato súper importante, chiquillos y chiquillas, que veamos primero, antes de empezar a utilizar Newton-Raphson generalizado, Newton-Raphson en una variable sirve mucho para utilizar después un valor cercano al valor que podríamos iniciar en Newton-Raphson generalizado.